Muy buenos días, mi nombre es Guillermo Guzmán y en la presente vamos a hablar sobre circuitos monofásicos controlados de onda completa. Primero, ¿qué son los circuitos controlados de onda completa? Son circuitos en los cuales la voltaje de entrada se complementa y se convierte de un voltaje alterno a uno continuo, sin ninguna pérdida. Si tiene efectos de voltaje negativo, pasan a ser totalmente positivos. Y si está configurado de manera inversa, todo el voltaje se convierte en negativo. Ahora vamos a hablar sobre los circuitos monofásicos controlados de onda completa. Estos se componen comúnmente con un puente rectificador y se utilizan en corriente alterna. Las posibilidades de control de corriente que tienen este tipo de rectificadores lo hacen apropiados para la regulación de motores de corriente continua. Existen dos tipos de circuitos monofásicos controlados de onda completa. La primera es la de 2 diodos y otra la de puente rectificador o 4 diodos. Vamos a hablar primero de la de 2 diodos. Esta se compone en una sola bobina con 2 diodos que están configurados, uno indirecta y otro inversamente. No pueden estar los dos en el mismo sentido. Esto lo que hará es simplemente, si está configurado de forma directa, se utilizará es un diodo, el que está de forma directa, y igualmente con el diodo inverso, a la configuración inversa. Ahora vamos a hablar sobre los de 4 diodos o puente rectificador. Estos utilizan 4 diodos interconectados, de los cuales si están conectados directamente, el diodo 1 y 3 es los que participarán, mientras que el diodo 2 y 4 no, impedirán el paso de corriente. Lo mismo pasa con cuando está configurado de inversamente. Los diodos 2 y 4 actuarán a paso de corriente, mientras que los diodos 1 y 3 se bloquearán. Clasificación según su fase de voltaje. Aquí estamos hablando de circuitos controlados de onda completa, no solo monofásicos. La clasificación según su fase están entre los monofásicos y trifásicos. Los monofásicos están utilizados comúnmente en electrodomésticos porque se utilizan en una sola fase. Los trifásicos se utilizan en las industrias. Es decir, que se controlan en las 3 diferentes fases de voltaje. Los trifásicos, tienen un paso de corriente por cada, 3 pasos de corriente por cada fase y están configurados con una conexión de bobinas en estrella o en delta. Clasificación según el número de pulsos. Estos pueden ser de pulso único, que solo son de una fase, están configurados en los circuitos controlados monofásicos. Los de 6 pulsos, que son los circuitos trifásicos comunes, que tienen una sola conexión en delta o en estrella. Y por último, el de 12 pulsos, que son que cada fase de los circuitos trifásicos están interconectados en sí por estrellas o deltas, para 12 pulsos en completo. Ahora vamos a hablar sobre el comportamiento de la bobina o el motor en estos circuitos. Este circuito nos da una tensión continua regulable, la vamos a llamar alfa. Como el motor es una bobina, este produce un desfase de corriente, lo que produce un ángulo, en el que la tensión es negativa. En caso de que el ángulo sea menor al alfa, se producirá un ángulo de corriente, que la corriente sea nula. En caso de que el ángulo fuera igual o mayor
a 90, a 90 grados, la forma de tensión sería, menor a 90 grados sería una tensión continua. Con el ángulo mayor a 90 grados ocasionaría que el ángulo no haya paso de corriente, independientemente. ¿Qué quiere decir esto? Al pasar una corriente en lo que serían los controladores, estos generarán un ángulo. Esto ocurre solo en los controladores monofásicos y comúnmente se encuentran en el puente rectificador. Al producir un ángulo, va a estar conduciendo la corriente continua. Si el ángulo es mucho mayor a la tensión, no pasa corriente. Ahora, con respecto a las resistencias de la bobina o al motor en trifásicos, no se toma en cuenta esta medida. Es como si no existiera. Cálculo de parámetros asociados a las corrientes. Los promedios de voltaje de la salida sin carga RMS de un rectificador de onda completa monofásico serían que el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. Y este va a ser igual al 2 veces el voltaje pico entre pi. El voltaje RMS va a ser igual al voltaje pico entre la raíz de 2. Eso es todo. Muchísimas gracias.